para que este evangelio sea predicado, Dios necesita levantar un muerto, sanar un paralítico o hacer que se reconcilie con la suegra. El poder del evangelio está ahí para hacerlo. Pero ¿cómo van a sanar los enfermos si usted no saca ese tesoro y ora por el enfermo? Pero ¿cómo se va a restaurar el hogar destruido si usted no saca ese tesoro y va y les enseña el evangelio transformador que les puede traer a una libertad en familia? Y aquel que está perdido y su vida va para el infierno, ¿cómo va a ser salvo si no hay quien les predique? El evangelio puede hacer desde las cosas más pequeñitas hasta las cosas más portentosas, amados hermanos. ¿Cuál es el problema? Que a veces no lo guardamos para nosotros. Bueno, y vamos a entrar en materia con el mensaje. Vamos a hablar acerca de el talento que Dios te dio. El talento que Dios te dio. Mateo 25, 14 al 30 dice de la siguiente manera la parábola de los talentos. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 talentos, al segundo 2 talentos y al último 1 talento. Esta versión dice bolsas de plata. Luego se fue de viaje. Ok, bueno, una parábola. Una parábola es una historia que toma elementos naturales, elementos conocidos por todos y busca darnos a nosotros explicaciones y enseñanzas espirituales. Utiliza los elementos que la gente conocía. El buen pastor, pues obvio, sabemos que es un pastor, sabemos que es una oveja, por supuesto. La moneda perdida, sabemos lo que es, ¿cierto? La parábola de la higuera, de las vides, son elementos con el cual todo el mundo estaba familiarizado. Pero el objetivo de esas ilustraciones era traernos enseñanzas del cielo a la tierra, de manera que pudiésemos conocerla. Y aquí vamos a mirar primero lo que significa la parábola de los talentos en el sentido terrenal, para luego ir a la aplicación espiritual. Cuando la Biblia habla de talento, está hablando específicamente de una medida de plata. Está hablando de dinero. En aquella época normalmente se comerciaba con denarios, pero cuando usted tenía que manejar grandes cantidades de dinero, cuando usted tenía que comprar un terreno o comercializar esclavos, o de pronto para una dote de una persona bien reconocida, se utilizaban grandes cantidades de dinero y no se usaban denarios, se usaban una especie de lingotes. Haga de cuenta como unas morrocotas, pero bien grandes. Unos lingotes, había de oro y de plata, pero en este caso el más común era de plata. Y sobre ese contexto vamos a estar trabajando. La Biblia habla de talentos. ¿Qué era un talento? Un talento era dinero, de eso estaba hablando. Ok, un talento entonces eran 6,000 denarios en la época y un denario equivalía a un día de trabajo en Colombia, en Colombia, sí. Yo estoy un poco desactualizado, estoy todavía con datos del año pasado, así que usted haga la conversión al 23%, por favor, ¿sí? Bueno, entonces, el año pasado un día de trabajo costaba 55,000 pesos. 6,000 días de trabajo son 16 años. Son 330 millones de pesos. ¿Qué se puede comprar con 330 o un poquito más? Súbale el 23%. Un apartamento y un carro módicos. Nada espectacular, algo sencillito. ¿Sí? Tome un talento y usted se puede comprar una casita y un carrito. ¿Queda contento? ¿Sí? ¿Sí, le dan o no quiere? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Qué más se puede comprar con un talento? Con un talento usted puede comprar o puede pagar 12 semestres de medicina en la Universidad de los Andes o en la Universidad Javeriana. ¿Quién va a estudiar para ser médico? ¿Alguno por aquí que quiera estudiar y ser médico? ¿No? ¿O tiene algún hijo estudiando medicina?
¿Por ahí? ¿O que quiera? Bueno, de pronto le viene y le pregunta, papá, mamá, necesito un talento porque me voy a estudiar medicina a la Universidad Javeriana. Bueno, eso alcanza con un talento. Dato que nadie pidió, pero se lo voy a dar. Un día de trabajo en Japón son 9.000 yenes. 9.000 yenes es el día de trabajo por el salario mínimo. Pero cabe aclarar que dentro de la cultura japonesa, el ciudadano promedio gana más del mínimo. O sea, la gente que tiene un trabajo estable no gana el mínimo, gana más. Pero vamos a trabajarlo por este punto. 16 años de trabajo para un japonés son 54 millones de yenes. De hecho, los bancos normalmente cuando usted está en una empresa le prestan fácil para su casa y para su carro. Y con eso ellos se pueden comprar un ikodate, que es una casita de este estilo así como moderno, es el que está de moda hoy. Y allá al carro se le dice kuruma, un carrito, ¿sí? El japonés promedio tiene estas dos cosas, su casita y su carrito. Y con eso alcanza, con un talento alcanza para eso. ¿Qué otra cosa se puede comprar en Japón? Allá existe un negocio que se llaman los konbinis, que son parecidos a los Otsos acá. Ejemplo, se puede comprar una franquicia de esta marca 7-Eleven y tener un konbini, pues es un flujo de ingresos diarios bastante importante. Quien logre tener eso, allá no están las tienditas de barrio, no existen. Todo está muy estructurado. Allá lo que va a encontrar son estos konbinis. Bueno, con un talento puedo comprarme un konbini y allá se prestan muchos servicios y es un buen negocio tener un konbini. Listo, aquí nos ubicamos en nuestro contexto. Vámonos al contexto de la época. ¿Qué valor dieron los siervos a los talentos de su señor? Ok, el primero, el siervo que recibió las 5 bolsas de plata, los 5 talentos, comenzó a invertir el dinero y ganó ¿cuántas? ¿Cuántas ganó? 5 más, ok. El que tenía 2 bolsas de plata, 2 talentos, salió a trabajar y ganó 2 más, o sea, otros 2 para el amo. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y lo llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le habían confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata, 5 talentos para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. La palabra responsabilidad en esta época, en nuestro contexto latinoamericano, pareciese algo más negativo que positivo, ¿cierto? ¿Cuántos quieren responsabilidades? Entonces no se case, entonces no estudie, no se prepare en la vida, ni para qué recibe la herencia de sus papás. ¿Cuántos quieren responsabilidades? Contexto cultural. Responsabilidad no es una palabra. Dígale que tiene a su lado, dígale, responsabilidad no es una palabra negativa. Toda la vida la tenemos llena de responsabilidades. Cuando estamos chiquitos, nuestra responsabilidad es comer, ¿cierto? Comer, dormir, ¿sí? Usted va creciendo, entra a estudiar. Su responsabilidad es ¿qué? Estudiar, ¿cierto? Y el que se mata porque usted tenga buen estudio, buena ropa, son sus papás. Usted no está estresado. Usted sabe que eso llega. Pero a usted le toca estudiar. Usted va creciendo y llega el momento del romanticismo y tiene novio. Entonces, ¿esa es una responsabilidad o no? Sí, porque si es irresponsable a la primera semana, chao mijo, chao mija, fuera, nos vemos, ¿cierto? Llevarla al cine, ya es responsabilidad. Cuando se casa, cuando entra a una carrera,
si usted asume una profesión, la vida está llena de responsabilidades. Así que por favor, asuma este concepto como algo positivo. Te daré muchas más responsabilidades. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero más responsabilidades. Ay. Bueno, está emocionado. Bueno, entonces, aquí tenemos al primer siervo. Y ese fue un siervo, ¿cómo? Aprobado. El siervo que tenía 5 bolsas de plata, le dieron 5 más. Fue un siervo aprobado. Versículo 22. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata, 2 talentos para invertir, he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. No le tenga miedo a esa palabra. Así que ahora te daré. Oh, dígale que tiene a su lado, dígale, muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo, ¿sí? ¿Cuántos quieren responsabilidad de un talento? Oh, gloria a Dios. Así que este fue un siervo aprobado. Ok, démosle ahí un momentico. Pregunta, ¿de quién era el dinero? ¿A quién le pertenecía el dinero? Al amo. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? Ellos, hablando de estos, muchas gracias, hablando de estos siervos, ellos negociaron, ellos vendieron, compraron terreno, cultivaron, prestaron plata, hicieron comercio con otras partes, quizás compraron barcos y navegaron, no sé, muchas cosas hicieron. En otras palabras, disfrutaron el dinero como si fuera de ellos, aunque no fuera de ellos. Y en la vida de mayordomía es así, lo que Dios nos da, los hijos, las personas que están a nuestro alrededor, el dinero, las provisiones que nosotros tenemos. En cierto modo, todo pertenece a Dios, pero somos administradores. Y lo que me muestra aquí es que entre usted más administre, ¿qué se le va a dar? ¿Más qué? Responsabilidades, ¿sí? Entonces dígale que tiene a su lado, dígale, la responsabilidad es algo bonito. La responsabilidad es algo bonito. Sí, es verdad. Si usted es capaz de administrar un negocio y se le crece, le va a producir más, pero también más responsabilidades. Pero, ¿qué creció? ¿El negocio o creció usted? ¿Quién creció? Los dos, ¿cierto? Que usted pueda asumir más responsabilidades quiere decir que usted ha crecido. Ok, ahora vámonos al versículo 24. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata, un talento. Dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Eso como buen perezoso para echar carreta, para sacar excusa. Míralo ahí, ¿sí? Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido tener algún interés de él. Y tenemos a este siervo que fue reprobado. Pero ¿cuáles fueron los calificativos que su amo le dio? ¿Recuerdan? ¿Siervo qué? Malo, perverso, ¿y qué? Perezoso. Lo de perezoso se entiende lo de perezoso, pero ¿por qué era perverso? ¿Por qué lo consideró perverso? ¿A qué cree que se deba? Bueno, vamos a verlo, vamos a descubrirlo. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. ¿Sí? Y ahí se lo quitaron, ¿no? No, ese capitalismo abrasivo que le quita al que no tiene y se lo da al que más tiene, ¿no? Qué cosa tan terrible. Versículo 29. A los que usan bien lo que se les da, se les dará ¿qué? Y tendrán
pero a los que no hacen nada, se les quitará lo poco que tienen. No tiene que ver con ideologías de funcionamiento económico ni político. Tiene que ver con que el que camella, el que trabaja se le dará más. Y el que no hace nada, aún lo que tiene se le quitará. Pero el versículo 30 a mí me puso a pensar y me puso a investigar esta parábola. Dice así: ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Dónde habré escuchado en otra ocasión el llanto y el rechinar de dientes? ¿Usted dónde lo habrá escuchado? ¿En dónde? Por el Apocalipsis, terrible. Y cuando yo miré este pasaje, yo dije, esta sentencia es muy severa. Este amo es muy cruel y muy severo. Sí, es perezoso, pero al menos no le robó el talento. Fíjese que el amo habría quedado contento si tan solo lo hubiese dado a los bancos. Es más, si a usted le da pereza trabajarlo, póngaselo al banco que algo le produce. O sea que el amo, lo que le molestó, en realidad fue que ese talento tan valioso hubiese sido enterrado. Y otra pregunta, ¿a quién elogió de los dos primeros siervos? ¿Al que ganó 5 o al que ganó 2? ¿A quién elogió más el Señor? ¿A quién? ¿Al que ganó 5 o al que ganó 2? ¿A quién lo elogió más? A los dos. Exactamente. O sea, ¿de qué estaba preocupado el amo? ¿De sus siervos o de la producción? De los siervos, ¿cómo hacían el trabajo? Bueno, correcto. Preguntas que me surgen. ¿Cree usted que el castigo a este siervo fue muy severo? ¿Usted qué opina? Honestamente, yo cuando lo leí, sí, a mí me pareció muy severo. Y tuve que investigar a fondo por qué lo condenó de esa manera. ¿Por plata? Pero recuerden que una parábola me está dando enseñanzas espirituales. Aunque aquí está hablando de plata, la enseñanza en realidad es espiritual. ¿Y qué fue la vida de este siervo? Vamos a mirar el contexto rápidamente. ¿Ven ese cuadrito ahí? ¿Lo pueden ver? Bueno, si yo les digo, ¿cuál es? Menos los que estuvieron esta mañana, por supuesto. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es el cuadro completo? ¿Usted podría decirme? ¿Podría analizarlo? Mire el cuadrito. ¿Puede saber qué es? Entonces vamos a ampliarlo. Ok, ahí ya está más grande. Y le aplicamos el método científico. Analizamos una muestra de algo más grande para de lo particular llegar a lo general. ¿Puede descubrir qué es? ¿Ya lo pilló? Bueno, yo investigando y mirando se me parecía a eso, a un hormiguero. Tiene cierta similitud. Pero vamos a mirar el cuadro completo. Es mejor verlo revelado. ¿Se lo llegó a imaginar? Yo sí sabía, pero no me preguntaron, ¿no? Bueno, si usted toma un fragmento de la verdad y solamente se queda con ese pequeño fragmento sin mirar el contexto, vamos a llegar a muchos errores lógicos y aparentemente coherentes, pero al fin y al cabo errores. Y vamos a interpretar esta parábola. ¿Qué es el significado espiritual? Ok, entonces, esto comienza con el discurso del Monte de los Olivos en Mateo 24 y 25. Y en este discurso habla, Mateo 24, Jesús predice la destrucción del templo, las señales del fin de los tiempos, la abominación desoladora, la venida de Cristo, advertencia para estar atento al cambio de los tiempos, menciona los preludios antes del fin, falsos maestros, guerras, pestes, hambres, terremotos, señales en el cielo. Luego habla de la parábola de las 10 vírgenes, habla de la parábola de los talentos, que es el cuadrito que estamos estudiando hoy, y luego habla del juicio final. Entonces, ya podemos responder las preguntas. ¿Qué fue el destino de este siervo?
Pues está hablando de los tiempos finales, de juicio y de condenación, y de lo que Dios hará en todo ese periodo. Y las advertencias a su iglesia a estar listos y a estar preparados. Pero la pregunta verdaderamente importante es, ¿por qué fue tan grave su negligencia como para que su Señor lo echara a la oscuridad? ¿Por qué enterrar ese talento fue un crimen tan grave como para decirlo, échenlo a la oscuridad, fuera de aquí, fuera de nuestra protección? ¿Por qué? ¿Qué era ese talento? Ok, vamos a mirar. En aquella época, los talentos de plata se escondían en recipientes, en vasijas de barro, por la siguiente razón. Resulta que era más fácil camuflar una fortuna, como era un talento, en una vasija de barro, porque muchos manejaban vasijas para todo, para el agua, para el aceite, para el vino, para comida. Las vasijas eran muy importantes en la época y eran muy comunes. Y si alguien iba a transportar un talento, se podía transportar en bolsas de cuero, pero entonces ya eran identificados y era muy fácil de robar. A menos que usted tuviera un pequeño ejército acompañándolo, un talento era mejor transportarlo en una vasija de barro, porque lo podía camuflar fácilmente. La otra razón, porque si alguien lo estaba persiguiendo, usted podía buscar un hueco, meter la vasija, el talento iba a estar seguro ahí encerrado en la vasija, tapar, dejar una señal que usted entendiera y luego regresar a buscar el talento. En caso de emboscada o algo, entierre el talento, por favor, y luego viene y lo recupera. Por eso hay una parte de la Biblia que habla del hombre que encontró el tesoro escondido en un terreno, que lo encontró y era tan valioso ese tesoro que prefirió comprar el terreno porque lo que había ahí era mucho más valioso que el mismo terreno, ¿no? Entonces dése cuenta de la dimensión. Ok, bueno, el significado del talento. El talento tiene tres significados. Primero, es una fortuna en dinero. Segundo, habla de habilidad humana. A cada uno se le dio según su capacidad. Idiomáticamente, cuando se comenzó a alfabetizar y cuando se empezó a usar el español, el libro que se utilizó como libro de estudio dentro de los protestantes, vea, si no fuera por el protestantismo, el mundo de habla hispana no habría sido alfabetizado. Eso ya es historia clásica, historia, por favor, busque usted. Pero el que se impulsara la lectura de la Biblia hizo que las personas fueran más ilustres y que comenzara el periodo del Renacimiento. Gracias a esta parábola, idiomáticamente, cuando hablamos de una persona que es muy buena cantando o que es muy buena con los números o que es muy buena cocinando, cuando decimos talento, se lo debemos a este pasaje. Si este pasaje Cristo no lo hubiese enseñado, no existiría en el español la palabra talento. Entonces, se lo debemos. La Biblia aportó a nuestro idioma español esta palabra, talento. Ok. Pero vámonos al significado espiritual. ¿A qué se está refiriendo la palabra talento aquí? Talento, ese tesoro, es el evangelio, el reino y la misión. ¿Qué es el talento espiritualmente? Ok, bueno, hágalo como si no ha desayunado, haga de cuenta de que desayunó. A ver, ¿qué es el evangelio? Ay, perdón. ¿Qué es el talento? El evangelio, el reino y la misión. Ese es el talento. Ese es el significado espiritual que contiene esta parábola. Según de Corintios 4, 3 y 7 dice: si la buena noticia, el evangelio que predicamos, está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. O sea, ¿de quién está escondido el evangelio? De la gente que está salva, ¿cierto? ¿De quién? De la gente perdida. Ok. Versículo 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Mírele el corazón al que tiene a su lado. Dígale, esa luz está en tu corazón.
pero nosotros mismos somos como espectaculares vasijas de oro. Amén. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Somos qué? Frágiles vasijas de barro. Pregúntele que tiene a su lado, dígale, ¿tú qué eres? Una frágil vasija de barro. Por más ejercicio que usted haga, por más no saludable que se sienta, somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Mis queridos hermanos, si en algún momento para que este evangelio sea predicado, Dios necesita levantar a un muerto, sanar un paralítico o hacer que se reconcilie con la suegra, el poder del evangelio está ahí para hacerlo. He visto drogadictos literalmente en la basura. Una vez sacamos a un señor, bueno, en ese momento era un joven, debajo de su colchón habían culebras. Ahí donde se encontraba, en un sitio en la costa. Ahorita usted lo ve, no hay rastro de esa persona. Es alguien que predica el evangelio, es alguien que restableció su hogar, o sea, es alguien que está bien. Y dicen, no, eso es incurable. Y es un testimonio viviente. El poder de Dios está allí. Pero ¿cómo van a sanar los enfermos si usted no saca ese tesoro y ora por el enfermo? Pero ¿cómo se va a restaurar el hogar destruido si usted no saca ese tesoro y va y les enseña el evangelio transformador que les puede traer a una libertad en familia? Y aquel que está perdido y su vida va para el infierno, ¿cómo va a ser salvo si no hay quien les predique? El evangelio puede hacer desde las cosas más pequeñitas hasta las cosas más portentosas, amados hermanos. ¿Cuál es el problema? Que a veces no lo guardamos para nosotros. Concluyo con esto. El talento es la misión de Cristo. Yo tengo un talento natural, que es ese, pero el talento que Dios me dio a mí es el evangelio. Tuvimos que hacer muchas maromas para predicar el evangelio y aprender el idioma, que todavía no lo hablamos bien, pero la gente está escuchando. Yo sé que usted es más hábil que yo aquí a la hora de compartir el evangelio. Si nos medimos en el pulso, ¿quién puede hacer un mejor trabajo? Si usted aquí o yo allá, yo le garantizo que usted lo puede hacer mucho mejor que yo. Así que yo lo animo. Usted es la vasija, hermano. Dentro de su corazón está el evangelio de Cristo. No tenga miedo de propagarlo. Quiero terminar con la declaración de Martín Lutero. Sé muy bien que algún día habré de morir, y cuando venga nuestro Señor Jesucristo tendré que rendir cuentas acerca de la verdad, si la callé o la publiqué, y en general tendré que dar cuenta acerca del talento que se me confió. Y pobre de mí si me llegase a juzgar por haberlo escondido.